Muy buenas noches, ya es sábado 8 de noviembre del año 2025. Buenas noches a todos en esta nueva emisión de Mística Crítica. Yo soy Pro Yo soy Saúl. y mira, acá está Mulich, para que veas que siempre nos va a acompañar Mulich. Ahí está, mira, saludarlos a todos. Y bueno, pues no habíamos puesto material, pero ya estamos de nuevo aquí haciendo este apunte crítico de obras de arte, ¿sí? Tenemos por ahí de fondo a los caprichos de Paganini, para que no vayan a estar molestándonos con lo de los derechos de autor. Con esta música no se requieren, ¿eh? Es que ya sabes. Y bueno, esta noche vamos a estar hablando de, ¿quieres tú mencionar? Tú dilo. Vamos a hacer un apunte crítico de la obra literaria que tiene como título Cuando los lazos encadenan, de Judith Sofía Vega Gutiérrez, un viaje de autodescubrimiento. Esa es la primera edición que fue lanzada en este año, en el 2025. Ahí estuvimos presentes en la presentación de este libro, de esta novela o de este relato. Y todos los derechos reservados, certificado de registro de INDAUTOR 03-2025-032616244300-01, con ilustraciones de Renato Cacho Robledo Vega. Y la pintura de la portada es de Sonia María de Jesús Guizar Vega. Diseño de portada, composición gráfica y texto de la contraportada de Alina Judith Cacho Robledo Vega. Y aquí lo tienen, mira. Ahí está la portada con la pintura, así como lo diseñó. Y la contraportada, este es un relato de, ¿cuántas páginas tiene? De 102 páginas. 103, ¿sí? 103 páginas, es un relato corto. Y bueno, pues vamos empezando con este comentario. ¿Quieres decir algo? No. Bueno, pues este es un relato, vamos a ponerlo a grandes rasgos. Es la historia, la diégesis o el relato habla de una niña que en algún momento fue esclava ahora sí que tiene como una especie de situación histórica, ¿sí? En algún momento de la vida del personaje principal, que es Sonia, ¿verdad? Es el personaje principal. Sí. Sonia en alguna vida fue esclava, fue una niña esclava. Y el relato comienza justamente haciendo una descripción en el primer capítulo. Está dedicado justamente a esto de la niña esclava, habla de esta vida de esclavitud como es como una hacienda, ¿verdad? Se puede entender como en una hacienda donde hay un amo y tiene esclavos. No precisa fechas ni lugares, pero sí nos pone un contexto más como en un contexto histórico, en el que esta niña de 12 años, pues ahora sí que el capataz, el patrón de esta hacienda, es muy violento, es un hombre muy violento y maltrata, tiene esclavos, tiene un montón de esclavos. Entre ellos se infiere que esta niña es esclava, es una de sus esclavas, y ella está atendiendo en la cocina, atiende en los deberes domésticos con otro montón de mujeres. Y en el relato, en algún momento se presenta, ella está cocinando, relata que es pequeña, que es delgada, y en algún momento llega el amo de ese lugar y todos salen huyendo, o sea, salen despavoridos del lugar, de la cocina, todas las mujeres, porque ya saben lo que les espera, ya saben que estaríamos hablando de que el patrón se sirve de las esclavas para satisfacer sus pasiones, ¿no? No sé si bajas pasiones, pero él dispone de lo que es suyo y todas las mujeres se esconden
de este hombre, ¿no? Ella, la niña, es es maltratada por el patrón y empieza una lucha porque ella pues no escapó, de alguna manera ella no escapa y no se le ocurrió correr como a todas las demás y el patrón quiere hacerse, quiere desquitar su fogosidad con esta niña. La situación es que ella no se deja y empieza una pelea, ¿no? Empieza ahí un forcejeo, empieza una pelea y pues resulta que en algún momento este personaje, la niña, tiene en sus manos un machete, o sea, logra agarrar un machete y le da con el machete hasta que lo mata, lo elimina, lo desvive, como dicen en estos medios, pues le quita la vida, lo manda allá con San Pedro, ¿sí? Pero no sin antes advertirle, el señor le dice, ¿sabes qué? Nos vamos a ver en otro tiempo, esto no se puede quedar así. La niña huye, aterrada de lo que ha hecho, o sea, se convierte en una asesina, así, de buenas a primeras, a esa edad ya es una asesina. O sea, este relato empieza con un asesinato, en pocas palabras. Ella huye y después de huir se interna en los cañaverales, ahí en la descripción ahora sí, del espacio que hay ahí, hay cañaverales y en algún momento ella mientras permanece escondida algún tiempo, después encuentra a toda su familia colgada, colgaron a todos sus papás, sus hermanos, sus abuelos, toda la familia la colgaron por causa de ella haber asesinado a este hombre que la quiso violentar y ella pues al huir se infiere en el relato que hicieron esta relación y como en venganza mataron a toda la familia, fíjate, así, pues con ese primer capítulo inicia esta novela de 5 capítulos y por ahí algunos parágrafos, como semicapítulos, ¿cómo podríamos decirlo? Parágrafos. Sí, subcapítulos. Sí, subcapítulos, sí. Entonces son 5 capítulos y empieza este relato con la niña esclava. ¿Qué sigue después? Después ya para el segundo capítulo ya nos sitúa en otro tiempo, en otro lugar. Aquí sí entendemos, porque en algún momento es explícito que están en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Se entiende que que ya cambia el relato a una mujer ya grande con esposo e hijos, Sonia, que es el personaje, y vive en la ciudad de Guadalajara, ¿sí? Entonces, ¿quieres tú agregar o quieres seguir con lo que tú te acuerdas que sucede con esta mujer? Pues es que si hacemos un resumen de toda la obra se nos va todo en eso, ¿no? Ah, bueno. O sea, haz una síntesis. Una síntesis, bueno, en la ciudad de... Quería empezar como describiendo más el primer capítulo porque es el único que habla de esto y aquí relata la vida de cómo esta mujer Sonia es una mujer que está casada, como mencionábamos, que tiene a su esposo, a sus 2 hijos, y es una mujer que es violentada, es una mujer que es maltratada, es abusada por el esposo se proyecta como un hombre violento que la obliga a trabajar, la obliga a hacer cosas, incluso la llega a drogar para abusar de ella, la pone a trabajar, la hace que trabaje, le paga una cirugía de belleza. Sí, la obliga a tener una cirugía, que se haga cirugías de belleza para mantenerla guapa porque él pretende tener un estatus y es una mujer muy maltratada, muy violentada y ella pues está en este dilema, ¿no? De estar ahí
soportando, porque realmente en los siguientes capítulos se la pasa sufriendo la mujer terriblemente por el contacto tan violento que tiene, las situaciones tan violentas que vive al lado de su esposo, ¿no? Incluso le, le lleva a un hombre para, en algún momento del relato, lleva a un hombre para que la enseña a cocinar la barbacoa, ¿qué? De Texcoco. De tipo Texcoco, el hombre, el horno hundido, hacen un horno. Y ahí relata que aprende, le lleva a este hombre para que haga esa barbacoa y le pone el puesto de barbacoa acá en el Baratillo. Ese sí lo menciona, en el Baratillo. ¿Sí? Bueno, a ver, para sintetizar, porque creo que eso nos sirve. ¿Qué personajes maneja la obra para poder hacer esa Bueno, pues dialéctica? el personaje principal, ya metiéndonos a eso, el personaje principal de esta mujer es Sonia, es el personaje principal, que Sonia es la esposa, y está el esposo de Sonia. Luego aparecen enseguida otros personajes que son secundarios, pero, o sea, el protagónico sería el de Sonia, y aparece Elsa, aparece la doctora María, ¿sí? El chamán, el brujo blanco, ¿sí? La historia de Rosaura, otro personaje. Aparecen estos personajes que son secundarios, pero que tienen relevancia dentro de la narración. ¿Sí? En algún momento ella es aconsejada por situaciones de la misma violencia, es aconsejada para que deje al esposo, conoce a Elsa, al personaje de Elsa, y Elsa es la que empieza a sonsacar a esta mujer, la empieza a ayudar a salirse del hogar de esta persona que la violenta, ¿no? Y la pone en contacto, aquí es donde empieza como que gran parte de esta historia. Empieza ella a entrar en contacto con estas personas que se dedican a situaciones sobrenaturales, o sea, situaciones de magia, ¿No diría pseudociencia? pseudociencia. Bueno, sí, ya hablando, vamos a mencionar, porque habla entra en contacto con la doctora María, y luego a los cursos de sanación, a las terapias regresivas, a la terapia del chamán, el brujo blanco, todas estas situaciones que son de pseudociencia, que son de magia, que son vamos, el escape de Sonia cuando entra en contacto con Elsa se da a través de todo este tipo de conocimientos mágicos, de conocimientos pseudocientíficos. Ella se inmiscuye y es todo un relato de cómo se va desprendiendo de este hombre que no la quiere dejar en paz, que no la deja, pero ella poco a poco, con la ayuda de esta mujer y de otras, va dejando a un lado toda esta situación de violencia. En algún momento abandona al hombre, a su esposo, y ella se va a vivir sola, ella empieza a, pues a trabajar, a dedicarse a estas situaciones como terapeuta, ¿sí? Ella empieza, aquí como lo proponen, a sanar todas esas heridas del pasado. Ella descubre, fíjate, aquí nos plantea también esta creencia mágica ¿cómo se llama? De la reencarnación, ¿sí? Resulta que esta Sonia es la misma niña esclava, y ella descubre a través de un proceso chamánico o de este tipo de conocimiento, descubre que ella, porque ella no entendía por qué estaba en esta situación, pero luego descubre que esa causa de que ella en otro momento le quitó la vida, en otro periodo de la historia le quitó la vida a esta persona, y regresaron en reencarnación para estar ahora sí que molestándose la vida mutuamente, más él, ¿no? Y el caso es que a final de cuentas, después de todas estas peripecias que vive este personaje, de empezar a conocer gente, empezar a conocer otras mujeres, como la historia de Rosaura, que también tiene una situación, viven situaciones similares de violencia y de abuso en la familia,
lo plantea como algo cultural en algún momento, como que es algo que ya es cultural. Y Bueno, eso también en la introducción lo establece, ¿no? El que ayudó a este autor a escribir el libro, ¿no? sí, Vivimos en una sociedad patriarcal, vivimos con esa claro, postura, ¿no? claro que sí, sí lo plantea de esa manera. Y el caso es que ella, cuando ya empieza a cambiar su vida, ya ahora sí que el equilibrio de su vida llega cuando logra salir de esto, cuando logra liberarse de esto y que ella es autosuficiente. Incluso plantea también en algún momento la familia es muy conservadora, la familia de Sonia, porque son muy religiosos y ellos no están de acuerdo con que haya un divorcio y este tipo Es de situación. religión y aparte situación también de poder, de prestigio, ¿no? Porque Sí, tiene un también, hermano que es cura o padre, o sea, sí, y el padre va a la adoración nocturna, entonces es una situación de honor, sí, poniéndola con sí, esa sí, palabra, ¿no? de prestigio de conservar ese estatus, ¿no? Porque de alguna manera se valen de estos personajes, lo que son la familia, aunque aquí no se mencionan nombres de la familia, la, la, lo tienen como una situación de estatus de tradición y de prestigio, la vena religiosa, ¿no? Cuando ya se sale de eso, es decir, para ella ya concluir y cambiar su vida, el cambio se da y ella ya dentro de su autosuficiencia, después de pasar de todo esto, ella lo que hace es, al menos en el último capítulo, se ve que se proyecta la vida ya distinta, ella ya no está con nadie, no está con otra pareja, y ella proyecta más su vida en viajar en diferentes partes del mundo, igual de aquí del país, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el relato a grandes rasgos de esta, podríamos decir, novela, cuento. ¿Tú Es cómo una dirías? novela, Pues novela es una corta. novela corta, sí, es una novela corta de esta autora tapatía Judith Sofía Vega Gutiérrez. Podría decir que incluso es una novela ligera, aunque es un término que se usa en Japón, pero tiene un lenguaje muy básico, muy fácil de entender a cualquiera que lo pueda tomar. No hay... O tú encontrases algo que requiera un diccionario o algo que No, fuera un no, no, poquito no, más no, sí, difícil. es un lenguaje muy coloquial, accesible para cualquiera que lo quiera leer, ¿no? O sea, no es una no vamos, su forma de escritura no usa términos complejos, complicados. Sí puede ser que, por ejemplo, al situarlo en la ciudad de Guadalajara, eh, pudiera de repente usar algunos términos tal y como los usan los tapatíos, Un ¿no? Pero regionalismo, sí, un pero regionalismo, pero no, no algo no muy... es complicado, no hay términos rebuscados. Pero vamos, como entrando dentro de las ideas, o sea, No es vas, no una... vas a hablar de la autora como Ahorita, persona. ahorita, 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 ahorita hablamos Ok, de Judith Sofía, bueno, ahorita hablamos de Judith, nada más quisiera entrar primero de las ideas. pues antes de las ideas, como, bueno, sabemos, podemos claramente saber que esto es un medio literario y el modo en el que está escrito es un modo, de repente es dramático, es trágico, porque empieza con algo trágico, tiene algo trágico que es este crimen Mm. y la vida misma que lleva después la mujer Sofía, pues es trágica, está llena de tragedias, todo lo que le ocurre es un medio literario al modo trágico, Bueno, ¿sí? pero el personaje encuentra salvación. Yo siento que ahí ya se pierde el Bueno, carácter ahí sí trágico en ese está, momento, ¿no? podríamos decir que es tragicomedia, ¿sí? Ok. O sea, aunque se la pasa sufriendo en la mayor parte del relato, eh, a final de cuentas tiene un final feliz, por decirlo así. O sea, el personaje logra salvarse, logra rescatarse. Y pues esta es una tragicomedia, podríamos decir un modo tragicómico. Y bueno, el narrador la forma de narración es lo que en literatura se conoce como un narrador heterodiegético.
¿Sí? ¿Qué es esto? Que es un narrador que no tiene nada que ver con los personajes, es alguien que está como que está por fuera viendo los hechos y los va describiendo. En ningún momento el narrador entra en contacto con los personajes o incluso hay otros relatos, otras novelas, otras diégesis que, que Sí, el narrador es homodiegético. ¿Qué es esto? Cuando alguno de los personajes relata su propia historia, sería un narrador que se encuentra dentro de la historia, de la narración, ¿sí? De la diégesis, pues. Y aquí el narrador mayormente es alguien que está como nada más relatando los hechos. Es una prosa corta, es muy cortita, no tiene como... Ahora sí que si quieres encontrar una estructura poética en esta prosa de esta novela, pues no la vas a encontrar, porque no está enfocado a algo poético, ¿sí? Entonces, bueno, la autora Judith termina de escribir esta obra entre el 2024 y el 2025 y la presenta, creo que fue en mayo del 2025, termina de presentarla. Ella pues vive aquí en Guadalajara, eh, mm, habita o habitaba, ahorita ya no vive ahí, cerca de vive en la zona de Santuario, ahí habita, sí, bueno, ahorita ya no, ahí era donde, incluso, fíjate, conozco ese lugar donde ella habita, o habitaba, o ahora que la mencionamos, esta casa que está ahí por el Santuario, de repente puede darte la idea de que uno de esos lugares es los que se describen aquí. Digo, no lo podemos decir con certeza porque a final de cuentas sabemos que esto es una novela y que es un relato, ¿sí? Pareciera ser que sí toma algunas de las experiencias vividas y también ella como terapeuta misma plasma algunas de las situaciones que viven sus pacientes, ¿sí? Algunas de las mujeres con las que ella trabaja y se reflejan aquí, ¿sí? Como esta, ahora sí que si pensamos en la intención que pudo haber tenido la autora, podríamos decir que era la intención de justamente de reflejar las situaciones de violencia que viven las mujeres aquí en Guadalajara, muchas situaciones de violencia. Esa podría ser una intencionalidad de la autora, ¿sí? Eh, pero también habla de cómo poder salirte de esa situación de violencia. Lo que sí, dentro ya del relato, ¿sí? De las ideas principales, pues está la idea de reencarnación en primer lugar. La idea de reencarnación, que es pues, es una creencia, ¿no? Que dentro de lo que es las religiones, pues no en una religión monoteísta se da esta creencia, ¿sí? Dentro de las religiones del libro que se les llama, quizás en el judaísmo pudiera haber algunas ideas de ese tipo, pero dentro de lo que, situándonos en el espacio que maneja la novela aquí, que es Guadalajara, Jalisco, pues mayormente diríamos que es en un espacio antropológico, en una ciudad que es mayormente cristiana, de creencia cristiana, y en el cristianismo pues no, definitivamente no está esta creencia de la reencarnación. ¿De dónde nos vienen esas ideas de la reencarnación? ¿Qué puedes decir de eso? pues principalmente viene de la India, creo yo. Sí, del Oriente. Bueno, del Oriente, sí. Porque es algo muy común tanto en el budismo, bueno, en ciertas prácticas del budismo, porque el budismo también es complejo, como en ciertas Ujú. creencias del hinduismo, que también es complejo, a final de cuentas, ¿no? Pero sí se presupone esta idea de que lo que tú haces en una vida, tienes que pagarle a la siguiente. Entonces, por ejemplo, entra muy fuerte esto de la idea de las castas, que creo que se puede proyectar aquí. Sí. ¿Qué es esta casta? O sea, tú cuando naces tienes que cumplir un papel en la sociedad a lo que te fue asignado, sea un guerrero, seas un comerciante, seas lo Ujú. que sea.
y te tienes que atar a eso, porque tu logro, si estás, por ejemplo, si eres un paria o eres alguien pobre o eres alguien, es porque puedes estar pagando algo de tu otra vida. Ujú. Entonces la idea es que logres soportar esa vida y aparte cumplas con los preceptos de lo que te tocó en esta vida para que a la siguiente reencarnes en una mejor posición, sea en el mejor de los casos pues alguien del gobierno, un rajá, un brahman, un sacerdote, para que ya al final te logres salir de ese ciclo de reencarnación, pero mientras tú tienes que estar atorado en, tú cumple tu papel en la sociedad y no te salgas de ahí. Que si lo vemos en dialéctica con la creencia cristiana, bueno, a final de cuentas cuando la familia rechaza a Sonia por el divorcio, es porque ya te casaste si tienes que cumplir tu papel de esposa, por ejemplo, Ujú. ¿no? Pero esto tiene consecuencias porque cuando pone esta idea de la reencarnación de esta niña que mata al hacendado, pues ella está pagando eso que ella hizo en esa otra vida, lo está justificando de Ujú. alguna forma, ¿no? Y la idea es que ella tiene que perdonar a esa persona para que ya romper ese ciclo de karma que se están cargando los dos. Cosa que, bueno, no sé, en la práctica no sé cómo lo ves tú, qué juicio moral le puedes dar a esa Bueno, idea. bueno, ya pensando así, ahora sí, poniendo este concepto de lo moral, cómo lo puedo yo dirigir, ¿no? ¿Cómo lo puedo explicar desde la moral? Tomando la moral, como lo hemos mencionado antes, que es la moral es el conjunto de normas o de reglas que van a hacer sobrevivir a un grupo humano, que van enfocadas a la sobrevivencia de un grupo humano. Si quieres decir algo. Ah, sí, perdón. Y justamente, digo, un poco quizás con la moral, una de las ideas es que aunque esa persona fue mala, en la otra vida la hacen dado, al matarlo negó la posibilidad a millones de almas o miles de almas, eso le explica un chamán, para que encarnaran en personas. Entonces tú estás ahí dañando un grupo por haber matado a una persona y porque mataron a su propia familia. Entonces es un poco, no sé, hasta hablar de lo no nato, es un pecado dentro de lo no nato, de impedir que algo se hubiera dado, aunque la obra nunca especifica qué, o sea, simplemente que pudieran haber nacido más personas de esa persona. Aunque, fíjate, tomando como punto de partida la moral, vamos a situar la moral que aparentemente podría tener la gente que vive en la ciudad de Guadalajara, porque al final de cuentas está situada en esta ciudad y anteriormente en esta idea de reencarnación no se dice en dónde está situado Sí, así donde es, en Oaxaca. en Acuérdate que es Oaxaca. un Ah, sí, sí, lugar sí. cerca de Oaxaca, que Sí. ahí Ah, entra bueno. otra cosa, pero si quieres mejor que me Sí, las hables sí, sobre eso. en esta idea de moral de la sociedad tapatía o mexicana en general, en esta idea de moral, primero es algo sofisticado, es decir, reconstructivista. O sea, pensando en una moral católica, sea de Oaxaca o sea de Guadalajara, es extraño que exista, que entre esta figura de la reencarnación porque no forma parte de la identidad de esta religión cristiana, ¿sí? Sin embargo, aquí se cuela esta idea de la reencarnación y que cómo la podemos exponer. Bueno, bueno, es una ficción, ¿no? Pero podríamos pensar que esa influencia para que se llegue a pensar, a vivir, a tener una creencia de este tipo, es porque llegó por otra parte a la ciudad. Es decir, podríamos remontarnos al New Age, a lo que se le llamó el New Age en los 60s 70 sobre del todo. siglo XX, que fue cuando se empezaron a entrar como en moda estas ideas de la reencarnación, de la meditación, del yoga. Hubo un boom de este tipo de ideas. Entonces, aquí nos estaría introduciendo la autora esta idea dentro de una moral cristiana, dentro de una moral católica, ¿sí? Es decir, ninguno de los personajes, salvo Sonia, ninguno de los otros personajes, los parientes de Sonia, incluso su esposo,
pertenecen a este tipo de creencias, ninguno profesa este tipo de creencias, o sea, es explícito que la moral que existe tiene que ver con el comportamiento del grupo católico, de ahí que no acepten el divorcio de Sonia, ¿sí? Entonces podríamos decir que dentro de la misma narración es moralmente incorrecto la forma en cómo procede este personaje ya desde que se quiere divorciar, desde que acude a un chamán, ¿sí? Bueno, ahorita hablamos de esas otras ideas, pero esto es hablando de la idea de reencarnación que es con la que se abre el primer capítulo hacia el segundo. Entendemos que está ahí plasmada la idea de la reencarnación, es la idea que conlleva, ¿no? El karma, el dharma, el estar pagando algo. Y también está un término ahí, aparece en esta idea, lo que es el determinismo. Esto es filosófico, es decir, tienes que vivir lo que te toca vivir y no lo puedes cambiar. O sea, ahí tú no tienes, no aparece como en el cristianismo la idea de libertad, de libre albedrío, ¿sí? En esta, sí, bueno, sí, Sí. también es entre comillas, ¿no? Entrecomillado, pero comparado con esa creencia, pues tienes que vivir lo que te tocó, si eres de la casta más baja, si eres esclava como fue Sonia en su vida anterior, no sé si en la vida anterior, porque no, para mí es como, como que la época de la esclavitud aquí en México, si es que la hubo, eh, fue en otro siglo y no en el mismo, esto se sitúa en el siglo, me parece, así como está relatado, podemos situar a Sonia en el siglo XXI, ¿sí? La vida, como van desenvolviéndose los hechos. Pero en la actualidad, pero el relato en retrospectiva, el primer relato, el de la niña, ¿Cómo lo podríamos, en qué época lo podríamos situar? mira, es que es ahí donde surge el problema. O sea, el relato al final, voy a jugar un poco con ideas. Eh, Sabemos que ocurre en Oaxaca por la parte final, por el viaje que hace esta persona en la última parte de su libro. Que ahí también el relato se va un poco por las ramas, porque primero describe un viaje a Veracruz que no aporta gran cosa al relato y luego se va a Oaxaca. Y en Oaxaca tiene algo que ver porque ahí descubre que lo que yo tuve en esos sueños y todo era en este lugar. Era ese lugar, sí. Y luego también descubre que Elsa es la mamá de esa niña, pero reencarnada. Entonces, por eso la intentó ayudar en esta vida porque están conectados todavía. O sea, ¿cuál es el problema con esta visión? Algo deja en cuenta el relato, está muy presente lo que es la leyenda negra, porque incluso dicen que los españoles vinieron a robar aquí a México o a América, ¿no? Lo que pudo haber habido en esclavitud en Oaxaca fue durante el periodo virreinal, o sea, durante la colonia. Así. Porque en 1824, Vicente Guerrero, creo, si mal no recuerdo, decreta la abolición. Bueno, ya Miguel Hidalgo decretó la abolición de la esclavitud en 1810, pero a nivel nacional en todo el país y ya oficialmente es hasta 1824 más o menos, ¿no? Y la esclavitud era con los negros. No había, salvo que fueran indios chichimecas o indios salvajes que no se quisieran ni en combate, pero no fue el caso de Oaxaca. O sea, también hay que situar, ¿no? Por otra parte, en Oaxaca, si bien hubo población negra, no fue tanta. Realmente ni siquiera hubo mucha población española. O sea, como no había minas, no había nada, entonces como que de alguna forma lo que los españoles pedían era tributo. Era lo que ahorita diría la contribución tributaria, los impuestos. No tanto otra cosa, o sea, no. Entonces esta idea de que tenía esclavos y que en las ilustraciones parecieran que son indígenas o indios, nombre de la época no discriminatorio, pues no tiene lógica, o sea, eso no ocurrió. Pudiera haber habido algún patrón abusador, pues como se da en la actualidad y como se ha dado en todos los tiempos. Pero ya definir que esta persona tenía un control en esa situación y que tenía esclavos y todo eso, bien, eso no encaja. También con esta idea de que los españoles, que sí lo hace explícito la autora, vinieron a esclavizar, no encaja. Y por otra parte, donde más se pudo haber dado ese contexto sería en el porfiriato, porque sí, el sistema de la hacienda durante el porfiriato con la caña y todo,
sí era un poquito más violento que durante la colonia. O sea, la colonia sí había haciendas, pero no era lo que vamos a conocer en el porfiriato. Entonces sería un desfase de la misma manera, porque entonces ese nivel de explotación no corresponde a la época en que hubo esclavitud. Pero volvemos a lo mismo, o sea, el relato se hace eco de una leyenda negra, nacionalista Ujú. y partidista, porque separa español e indígena y no toda la revoltura que somos ahorita, de alguna forma, Claro, ¿no? claro, el mestizaje. Sí, Bueno, pues justamente en ese brinco que hace de ser esclavas a vivir en Guadalajara en la época actual, podemos inferir, al no tener la precisión histórica, podemos inferir que pudo tener otras vidas antes o después, después sí. antes de En esta medio, que en de medio. esta pudo podemos, pero eso ya es una inferencia, ya es como una inferencia lógica dado lo que nos da el relato, ¿no? Entonces, que tomando en cuenta eso, bueno, ahí vemos claramente esta idea de la reencarnación. Esa sería como la primera idea, y si la vamos a situar dentro de un contexto crítico, esta idea, junto con otras que espero que los podamos ver, pues sería una idea pseudocientífica, tal cual. Es decir, es una creencia, Sería animista, ¿no? En este caso específico. si hablamos de... Ah, O sea, bueno, dentro del contexto sería, sofisticado, pero sería animista si porque lo no es situamos, manejar cosas. si lo situamos dentro de los ejes del espacio antropológico, está dentro del Angular. eje angular, Sí, sí. ¿sí? Entonces, cuando mencionas animista, tomando en consideración esta organización que propone Jesús G. Maestro de los tres tipos de religiones, y esto no solo se refiere a religiones, se refiere a, la, a la supeditación del ser humano a una creencia, no necesariamente religiosa. Son las religiones numinosas, las religiones Mitológicas. mitológicas y las religiones teológicas. Esta creencia, aunque parte de una religión o de una creencia mitológica, como sería en el hinduismo, situando el hinduismo como una religión mitológica, ¿sí? Eh, tiene, ya llevado al relato, tiene mucho de luminosidad, ¿no? Como que es, no es, o sea, no es hinduista la No, no. protagonista. Y ahí entra la idea de los chamanes también. O sea, que Ándale, eso ándale. es luminoso. ¿Sí? Bueno, sería, ahí sí sería sobrenatural y Pseudociencia. pseudociencia, Pues pues. es que es algo metafísico. Sí. Definitivamente, si es algo metafísico, es una situación metafísica totalmente. No podremos decir que es magia, porque al menos la reencarnación no es una situación de magia. No. Aunque hay una rama de la magia que sí hace uso de la reencarnación, ¿no? La magia del caos Pues sí, pero no es el caso. proponen, bueno, no es el caso, pero sí estaría dentro de esa luminosidad, así como está planteado aquí, no está como que esta persona reencarnó y era una mujer hindú y llevó esa religión, esas creencias, pues no, porque a final de cuentas Sonia es católica, o sea, de creencia católica, es bautizada en la iglesia católica y vive en Guadalajara, o sea, tiene toda esa moral que es el comportamiento de las personas católicas aquí en Guadalajara. Volvemos, vamos, hay otra idea ahí, vamos, dejemos un poco la reencarnación, si te parece, y vamos al chamanismo, cuando la idea del chamanismo, ¿cómo la puedes tú plantear si quieres plantearlo? Ah, mira, no estoy seguro. O sea, no es un concepto que no he investigado bien. Es un concepto, bueno, yo diría neochamanista, no chamanista primigenio, Ujú. porque la palabra chamanismo surge del contexto ruso, de los grupos turcomongoles, de las prácticas que ellos tenían. Y muchas veces el chamán se relacionó con, digamos, sacerdotes nativos de una Ujú. determinada tribu que practicaban ciertos rituales, se podían meter drogas o alguna sustancia para poder alucinar y tener un viaje astral. Vamos, un poco lo que aquí en México hacen los huicholes con el peyote, o sea, esta Ajá. idea de usar alucinógeno.
O la Y ayahuasca también. sí, la cuestión está que, bueno, muchas veces se vio esto como que el chamán era una especie de élite sacerdotal. Ajá. Y por otra parte se alineó a todos los chamanes, a todo el chamanismo como si fuera una sola cosa, Sí. cosa que en la práctica no es. O sea, hay mucho chamanismo, o sea, depende, cada tribu va a tener su rollo, va a tener su creencia, no funciona igual. No, no Pero funciona igual. prácticamente un chamán es alguien, bueno, a lo mejor retomándolo más en estas ideas del New Age, porque este es un chamán New Age, no es de una tribu, es Totalmente no urbano, es de otro pertenece, es contexto. una persona de Guadalajara, tal vez. Podríamos decir que es alguien que más bien maneja energías y que, vamos, entra en contacto con estas cosas que uno va cargando, que son manifestaciones psicológicas, pudiera ser, pero que les da una entidad, les da un nombre, les da una corporalidad, bueno, una corporalidad más o menos, porque no son físicos, pero sí describe que en algún momento Sonia entra y le cierran los ojos y están haciendo un ritual y empieza a haber un desmadre, empiezan a azotarse puertas y todo. Esa es una idea como que el espíritu que la estaba poseyendo a ella tienen que limpiar esa energía, ¿no? Eso es chamanismo totalmente. Eh, ¿Cómo lo podríamos? Bueno, ¿cómo lo podríamos decir? Como Vamos, dijiste. surge esta obra de Fraser, por ejemplo, que ese es un Ajá. problema que tenemos en la actualidad con los neo-hippies y cosas que de ese. Y es que reinterpretaron a muchas culturas del mundo, en Así África, en es. Asia, en nuestra Aquí en América Latina, América. y les dieron una connotación y una interpretación mágica, como que las cosas tienen valor por sí mismas y están poseídas, sin conocer el contexto. Y entonces, ¿qué surge? Bueno, yo puedo platicarlo desde la experiencia. Eh, bueno, no desde mi experiencia, sino de un maestro. Por ejemplo, fueron con los huicholes, ¿no? Y se empezó a incendiar un cerro. Y entonces los huicholes mismos estaban pidiendo a la gente hipiosa, citadina, vamos, no que eran de la comunidad, que le ayudaran a apagar el fuego. Y esta gente dijo que no podían porque estaban adorando el sol. O sea, eso es no saber qué son las creencias. ¿Y cuál es el problema con estas interpretaciones a veces de los chamanes de ciudad o todo eso? Es que les dan unas interpretaciones que a veces no tienen nada que ver y crean un corpus propio, ¿no? Ya de Sí. pseudociencia, ya crea un corpus idealista, urbano, me atrevería a decir, Sí. citadino, cosa que nada tiene que ver con lo que es originalmente. No sé Pues tú sí, qué. sí, sí, efectivamente, ¿no? O sea, tomando esto como pseudo, ¿cómo lo llamas? Como pseudo chamán, pseudo reencarnación o pseudo, todo lo que aparece va a ser pseudo o neo, si quieres, neo chamán. ¿Por qué? Porque hay una resignificación de todos estos símbolos, pero ya llevado al pensamiento más como de la ciudad, más de lo que Occidental, urbano. occidental, si quieres, urbano y propiamente de aquí del occidente del país, ¿no? Es decir, planteando la situación de este personaje, de Sonia, que entra en contacto con el chamán, ella, vamos, ahora sí que aquí habría una crítica. Ella en algún momento sí entra en contacto con un médico real, con un médico alópata, un médico que maneja la medicina normal, la medicina que todos conocemos, que vas al hospital, vas a una clínica, pero ese es un, un cortito relato ahí que aparece, pues, eso es cuando ella es intoxicada, ¿no? Que es drogada y que Sí. la llevan al doctor a partir de ahí ella ya no entra en contacto con nada que realmente le pueda ayudar en la realidad en la que se está moviendo y no opta, o sea, de alguna manera el relato la va llevando a entrar en contacto con estas situaciones pseudocientíficas que, vamos a decir, en el caso de ella, es a través de este relato pseudocientífico que ella logra empezar a salir de esta situación de violencia y ella, aun cuando es católica y es creyente, pues cambia sus creencias, deja sus creencias, abandona las creencias de sus padres y llega a conectarse con esto. Tanto llega a conectarse que ella misma, Sonia, entra como promotora. Aquí pues, llega a ser terapeuta, ¿no? Bueno, la reinterpreta más bien, ¿no? Porque sigue Sí, llega a teniendo ser fe esa... en el Dios judeocristiano. Nomás que lo interpreta y hace la crítica de que no es un Dios machista, no es un Dios que exija
Entonces lo reinterpreta con todos estos cánones nuevos que le están Sí, dando. hace una reinterpretal. Ahí Un ya sofisticado, mencionaste, pues. ahí ya mencionaste esta situación que porque aparece esta idea del machismo, ¿no? De cómo proyecta de repente, ya cambiando un poquito, ¿no? Ya yéndome a otra idea, pero ahorita retomamos, si es que podemos, a la idea del machismo, cuando ya se menciona que hay un patriarcado, que hay un machismo, que aparecen estas ideas. Cuando ya le vamos escarbando, ahí empezamos a ver un relato que tendría que ver con el feminismo, fíjate, una visión feminista de cómo posiciona, en este caso, el antagónico, el personaje antagónico que viene siendo el esposo y el patrón que en otra vida la maltrataba o quiso abusar de ella, cómo plantea la visión pues del hombre, ¿no? Cómo hace esa conexión simbólica del varón, con algo violento, ¿no? O sea, en la experiencia que tiene la personaje, pues aparece y ese tipo de ideas justamente surgen, ¿no? Ahora sí que esas no son ideas religiosas. Si la interpretamos actualmente, esa idea es una idea principalmente política y cultural, pero principalmente política. ¿Por qué? Justamente porque el relato del feminismo, al menos aquí en México, ya tiene como esa politización, esa ya es algo político y hay muchas políticas que van en el sentido del derecho de las mujeres, ¿sí? Que en realidad hay objetivamente hay una desigualdad de derechos. O sea, ahorita las mujeres tienen legalmente aquí en México más derechos, digo, pero no nos vamos a meter en eso, ¿sí? Pero sí aparece esta idea feminista, o sea, cómo de repente este personaje empieza a tomar ese pensamiento, estas ideas feministas, estas ideologías más bien, claramente mencionadas como ideologías, porque no son ideas, son ideologías. Ya también todo esto del pseudo chamanismo, de la reencarnación, pues también son ideologías, o sea, es un relato que está plagado de ideologías que parten Pero de, desde lo político. pero de varias, no de una Son varias, sola. no es una sola, no es una sola ideología, o sea, es un cúmulo de ideologías, pero mayormente lo que predomina, o sea, como lo vemos es la pseudociencia, o sea, de repente entra en contacto con un brujo blanco, o sea, ¿qué entendemos por lo que es un brujo blanco? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo entiende la sociedad tapatía lo que es un brujo en primer lugar? ¿Sí? ¿Cómo se entiende en la moral tapatía? ¿Cómo se entiende la figura de un brujo? Dentro de ese contexto religioso, definitivamente un brujo, dentro de esa moral, es alguien que está allegado y que tiene estos poderes que le otorga tal cual el demonio, ¿sí? Es alguien que posee los poderes demoníacos con los que puede hacer daño o puede hacer bien a las personas. El caso es que Sonia entra en todo este mundo metafísico, esotérico. Sí, déjenme, es que la leona quiere salir. Entonces la idea, las principales ideologías tienen que ver con lo pseudocientífico, pero replanteado, o sea, reconstruido de una forma que no es, ahora sí como mencionabas, ¿eh? Ahora sí que no es la reencarnación de Oriente, de la India, o no es tampoco el chamán original de los pueblos originarios, o no es el mago blanco o rojo o verde que aparece en la cultura acá donde está la isla Inglaterra, todo lo que es lo nórdico. Bueno, pero ahorita que estás diciendo eso y no lo había pensado, al final de cuentas, por ejemplo, referencia a Carl Jung con los prototipos de personalidad de las mujeres y de los hombres, ¿no? Ujú. Y pues Jung pudo hacer un parteaguas dentro de la psicología, pero sabemos que está rebasado y que tenía mucho de Totalmente. metafísico
Totalmente. Entonces yo creo que también de ahí parte, ¿no? O sea, sí era un científico, pero pues como que de alguna forma el camino lo llevó para otras cosas que la gente lo empezó a reinterpretar también, ¿no? Claro que De sí. ambas formas, o sea. Claro que sí, o sea, y siempre va a haber, se va a poder reinterpretar como todo este discurso de lo metafísico, se va a poder reinterpretar de acuerdo a la época, ¿sí? Como, como Quedan 10 mencionas, minutos, ¿eh? ok. Bueno, el caso es que vamos, vamos a centrarnos en estas, en todas estas ideas que aparece y aparece esta idea que, bueno, pensando en el final de esta novela, o sea, cómo cambia la vida de Sonia, aparece esta idea de que a final de cuentas lo que le trae la felicidad, lo que la hace sentir bien, en lo que ella se realiza, justamente es en los viajes, aparece la idea de esta persona que es viajera, que cómo podríamos interpretar eso a final de cuentas, digo, eh, vamos, es un reduccionismo de la idea de felicidad, ¿sí? Porque no, alguien que viaja o que se dedica a viajar, digo, sí puede ser parte de una visión de felicidad. ¿Qué pasó? Bueno, acuérdate que está este refrán chino de que lo importante no es llegar, lo importante es el viaje, güey. Ah, bueno, O sea, sí, habría sí. cosas así, pero aquí sería como un escapismo, que tú una vez dijiste eso, que se Yo podría lo decir, veo ¿no? como que el personaje, a final de cuentas, aunque esto lo hace feliz, en realidad es alguien que sigue escapando y escapando, o sea, evadiendo el estar en un solo lugar, echar raíces, formar otra familia tal vez, o sea, pero esas son suposiciones, no es que tenga que acabar mal ni de No. otra manera, pero vamos, la idea de felicidad no se conforma solamente con tener la posibilidad de viajar y conocer, o como mencionas tú, ¿no? O sea, hay varias cosas como tener una estabilidad emocional, obviamente una estabilidad económica, una estabilidad psicológica, vamos, aquí no se plantea nunca cómo supera ella sus traumas, porque tiene un montón de traumas. Al parecer la pseudociencia logra sanar todas estas cosas, pero queda esta interrogante ahí. Aunque aparentemente Sonia pudo liberarse y sanar y autorrealizarse, pues el hecho de que vaya viajando a diferentes partes nos está diciendo que algo no quedó ahí, que algo la está haciendo alejarse de ese pasado, de esa realidad. Bueno, hay una doble lectura, creo yo, Hay si múltiples. me lo permites. O sea, no me acordaba yo de la primera parte de la ciencia cuando va al médico en la primera parte, pero es muy interesante cómo cierra, o sea, porque es el segundo momento que se menciona la ciencia dura. Y Ujú. digo entre comillas porque si no te encuentras un buen doctor, lo mismo da que te vayas con la ciencia dura, de todas Claro. formas te va a tratar mal, ¿no? Pero cuando va a Oaxaca se encuentra una familiar suya que está Ujú. enfrentando los mismos problemas que ella. Y Ujú. ella dice, oh, ¿cómo es posible que, o sea, estamos repitiendo la misma historia en dos contextos distintos y todo, ¿no? ¿Cómo yo interpreto esto? O sea, hablamos de la pseudociencia y de la ciencia, ¿no? Si lo vemos, pues justamente, a lo mejor no reencarnación, pero sí tradición familiar. O sea, se dio un contexto en la familia que favoreció el contexto que ella la sometió a esas condiciones. O sea, el apoyo familiar, de ese. Y también esa persona en Oaxaca que es familiar suyo, pues vemos que está pasando lo mismo porque a lo mejor tenía condiciones semejantes del tronco familiar, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo jugar la ciencia, la pseudociencia aquí? Bueno, frente a una sociedad o frente a un entorno que a lo mejor no cambia del todo favorablemente, aunque al final la familia sí la apoya, ella se Termina, reconcilia de sí, alguna tiene una forma. reconciliación con la familia. Este, aquí, si me permites decirlo, si no tú lo negarás o todo eso, pues la pseudociencia ayudó como a suplir el Ujú. camino más ideal, más correcto, más científico, más como de ese, y ayudó a suplir algo que de otra manera no se estaba pudiendo dar. ¿Cuál es la situación? Pues que, vamos a decirlo así, queda a medias. No es el camino correcto, pero tampoco la lleva a la perdición. Entonces, esa pseudociencia le ayudó de alguna forma a canalizar ciertas cosas que a lo mejor por los medios más apropiados no se pudo, ¿no? O sea, No se dio si, simplemente. sería una persona que quedó en la mitad, se sintió traída y le funcionó a ella. Ese es, que es el problema de la pseudociencia, ¿no? O sea, Ajá.
La ciencia es algo que puede ser racional y que si a mí me dan un medicamento, al otro, si es el mismo síntoma, le va a servir. Con la pseudociencia no. Con la pseudociencia es individual totalmente y hay gente que le funciona y que no le funciona. En este caso a esta persona le funcionó y pues por mí bien, pues, pero no puede ser objetivo, es subjetivo totalmente. Justamente ahí, metiéndonos un poquito en este material que veíamos, no recuerdo del científico ese que expone acerca del origen de la pseudociencia, ¿no? ¿Por qué funciona? ¿Por qué esas situaciones parecen funcionar? ¿Sí? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, ¿cuál es esta palabra que usaba para El efecto placebo. el efecto placebo? Cuando es algo médico, el efecto placebo, que es muy utilizado, que te hace psicológicamente sanar muchísimas cosas. Es una de las situaciones de por qué podría funcionar esta situación pseudocientífica. O en el caso, por ejemplo, de la astrología o de las cartas, está el efecto Forer. El efecto Forer, que es también eso es un sesgo cognitivo, ¿no? Un sesgo cognitivo te hace pensar que eso está funcionando, cuando en realidad es algo totalmente irracional, tal cual, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Tal como lo acabas de mencionar tú, sin quitarle nada, a ella le funciona porque entran en juego todos estos conceptos científicos que tienen que ver con explicar por qué las pseudociencias parecen funcionar, ¿sí? Es decir, y en ese sentido, mencionas bien, bueno, se queda a medias, para nosotros el personaje se queda a medias justamente porque su bienestar surge de algo que definitivamente, poniéndolo con palabras ya de interpretación de arte, es algo acrítico totalmente el acudir a la pseudociencia para resolver una situación de vida es algo acrítico totalmente, o sea, teniendo en una ciudad como Guadalajara los medios como tener una terapia psicológica, tener un acompañamiento, no sé, en trabajo social o médico adecuado, ¿sí? Teniendo una reinserción dentro de su entorno, terapias ocupacionales, todo lo que tiene que ver con la ciencia aquí no se manifiesta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que definitivamente aquí se está haciendo como una especie de apología, principalmente a la pseudociencia. ¿Va a funcionar? Claro que sí. ¿Cómo se llama esta capacidad que tiene el cuerpo para sanarse a sí mismo? ¿Te acuerdas? Homeostasis. La homeostasis es otra de las situaciones que tienen que ver con el discurso pseudocientífico, cosa de lo que está ahora sí que está lleno de este relato pseudocientífico y efectivamente queda a medias, o sea, el hecho de que quede a medias el personaje nos dice que no está en esa paz, en esa tranquilidad de poder echar raíces, de poder rehacer, aunque aquí la autora lo plantea como que es esta situación de plenitud que le provocan los viajes, pues realmente lo podemos interpretar, y eso ya es una interpretación, ¿no? No es que así sea, como un escape que tiene, o sea, hay algo que no se ha solucionado, que necesita estar huyendo constantemente este personaje de Sofía, se llama, ¿verdad? Sonia, el personaje de Sonia, tiene todas estas peripecias, pero ahora sí, si podemos catalogar este relato, esta novela en alguna genealogía, ¿en qué la pondrías tú? ¿En qué genealogía? Reconstructivista. Sofisticada y reconstructivista. Definitivamente no es o sea, para señalarlo puntualmente, no es una novela que sea crítica e indicativa, que es el modelo al que apuntaría a los discursos del materialismo filosófico, a que el arte apunta a que el arte sea crítico e indicativo, ¿sí? Aquí esta novela no tiene nada de crítico, no está indicando justamente estas cosas que tiene, al contrario, está exaltándolas, es más, quien lea esta novela va muy probablemente a influenciarse y pudiera acudir a un tipo de estas terapias pseudocientíficas que, así como lo estamos viendo, digo, es
reconstructivista totalmente y no aporta nada a lo crítico, no señala, justamente no hace crítica de nada. Esto pretende a través de ciertas ideologías explicar cómo funciona un sistema político machista desde el feminismo, pero eso no es, eso es acrítico también, al final de cuentas. Y bueno, pues podríamos seguir hablando, pero pues ya se ha terminado nuestro tiempo de esta noche. Muchísimas gracias. De todos modos, léela tú, lee esta novela que es Cuando los lazos encadenan, un viaje de autodescubrimiento de Judith Sofía Vega Gutiérrez. Léela y ya nos escribirás ahí tu opinión. Está ahí a la venta, creo que en varias librerías de aquí de Guadalajara. Si no, pues ahí ya nos contactas si te interesa. Nos contactas ahí por el mensaje, nos mandas para hacerte llegar. La podemos conseguir con la autora directamente, Judith Sofía Vega Gutiérrez. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión más de Mística Crítica a través de este canal de YouTube, donde tienes el contenido que te mereces. Yo soy Pro, muy buenas noches. Yo soy Saúl. Ten una excelente noche. Adiós.